Buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy os voy a hablar sobre el sexenio democrático. Imaginar una España en crisis, una sociedad al límite, un sistema político agotado y una población que empieza a cuestionarlo todo. Así comienza uno de los periodos más fascinantes y convulsos de la historia contemporánea española, el sexenio democrático, que se extiende desde 1868 hasta 1874. 6 años en los que el país intentó reinventarse a sí mismo, pasando por una revolución, una monarquía democrática, una república y finalmente el regreso a la monarquía tradicional. Para entender este periodo hay que retroceder a los últimos años del reinado de Isabel II. España estaba profundamente desgastada. No se trataba de una única crisis, sino de la convergencia de varias que afectaban a todos los niveles de la sociedad. En primer lugar, la crisis económica. Durante años el país había invertido grandes recursos en la construcción del ferrocarril, un símbolo de modernización, pero que no estaba dando los beneficios esperados. Esto provocó una crisis financiera importante con quiebras bancarias y caída de la bolsa. A esto se sumó una crisis industrial agravada por la escasez del algodón, consecuencia indirecta de la guerra de secesión en Estados Unidos, lo que afectó especialmente a la industria textil. Pero quizá la más dura fue la crisis de subsistencia. Las malas cosechas provocaron escasez de trigo, aumento de precios y hambre. Para amplias capas de la población, especialmente los campesinos y los trabajadores urbanos, la vida se volvió extremadamente difícil. A esta situación económica se sumaba un problema político profundo. El sistema moderado que había dominado durante el reinado de Isabel II estaba completamente desacreditado. Era un sistema basado en el control del poder por una élite con elecciones manipuladas y escasa participación real de la población. La corrupción, el favoritismo y la falta de reforma alimentaban el descontento. En este contexto, la oposición comenzó a organizarse de forma más seria. Uno de los momentos clave fue el Pacto de Ostende, que fue un acuerdo entre progresistas y demócratas que establecía un objetivo claro: acabar con la monarquía borbónica y abrir un proceso constituyente en el que el pueblo decidiera el futuro político del país mediante sufragio universal. Mientras tanto, el malestar social crecía. El campesinado sufría condiciones durísimas, con acceso limitado a las tierras. En las ciudades el proletariado comenzaba a organizarse y reclamar derechos, y había dos medidas especialmente odiadas: los consumos, que eran los impuestos sobre productos básicos que encarecían la vida diaria, y la quinta, que era el sistema de reclutamiento militar que obligaba a los más pobres a servir en el ejército, mientras los ricos podían librarse pagando. Todo estaba preparado para el estallido. En 1868 ese estallido llegó en forma de revolución, conocida como la Gloriosa. Comenzó con un pronunciamiento militar en Cádiz y se extendió rápidamente. Las fuerzas revolucionarias derrotaron al ejército isabelino en la batalla de Alcolea, lo que obligó a la reina Isabel II a exiliarse. Era el fin de una etapa y el inicio de una nueva. Tras la revolución se instauró un gobierno provisional que tenía una enorme tarea: era reorganizar el país. Una de sus primeras decisiones fue convocar elecciones a Cortes Constituyentes mediante sufragio universal masculino, algo completamente novedoso en España. Esto significaba que por primera vez una gran parte de la población masculina podía participar en la vida política. El nuevo gobierno también impulsó una serie de reformas fundamentales. Se reconocieron libertades básicas como la libertad de expresión, de reunión, de asociación y de culto. Incluso se tomaron medidas sociales como la emancipación de ciertos esclavos en las colonias. Todo esto culminó en la Constitución de 1869, una de las más avanzadas de Europa en ese momento. Establecía la soberanía nacional, una amplia declaración de derechos y un sistema de monarquía parlamentaria con división de poderes. Sin embargo, había un problema evidente: España había decidido ser una monarquía, pero no tenía rey.
Se inició entonces una búsqueda internacional para encontrar un candidato adecuado. Finalmente el elegido fue Amadeo de Saboya, un príncipe italiano que parecía encajar en el modelo de monarquía democrática que se quería implantar. Pero su reinado comenzó de la peor manera posible. El mismo día que llegó a España fue asesinado el general Prim, que era el principal impulsor de su candidatura. Sin su principal apoyo, Amadeo I quedó en una posición muy débil desde el inicio. Durante su reinado, Amadeo tuvo que enfrentarse a una oposición casi unánime. Los monárquicos tradicionales querían el regreso de los Borbones, la figura de Alfonso XII. Los carlistas defendían otra línea dinástica y protagonizaron una guerra abierta, la tercera guerra carlista. Los republicanos rechazaban directamente la monarquía y además había conflictos sociales y políticos constantes. A esto se sumaba la Guerra de los 10 años en Cuba, que drenaba recursos y complicaba aún más la situación. El gobierno estaba dividido, la economía seguía en crisis y el rey no lograba consolidar apoyo. Finalmente, en febrero de 1873, Amadeo I decidió abdicar, reconociendo que gobernar España era prácticamente imposible en esas condiciones. Su abdicación abrió la puerta a un cambio radical, la proclamación de la Primera República Española. La República nació con grandes expectativas, pero también con enormes problemas desde el primer momento. No había consenso sobre su forma, porque algunos querían una república unitaria, mientras que otros defendían una república federal. Además, los propios republicanos estaban profundamente divididos en distintas corrientes. La inestabilidad fue constante. En apenas un año se sucedieron 4 presidentes: Figueras, Pi y Margall, Nicolás Salmerón y Castelar. Cada uno intentó dar una dirección distinta al país, pero ninguno logró estabilizar la situación. Uno de los episodios más importantes fue la rebelión cantonal. Este movimiento defendía la creación de cantones autónomos, es decir, de territorios que se autogobernaran de forma casi independiente dentro de una estructura federal. Esto llevó a levantamientos en diversas regiones, especialmente en el sureste de España. El gobierno de Pi y Margall intentó gestionar la crisis con una combinación de diálogo y represión, pero fracasó. Su sucesor, Nicolás Salmerón, optó por una línea más dura, aunque dimitió por motivos éticos al negarse a firmar penas de muerte. Finalmente, Castelar adoptó una postura más autoritaria, cerrando las cortes y centrando su esfuerzo en restablecer el orden. Mientras tanto, los conflictos no cesaban. La guerra carlista continuaba, la guerra en Cuba seguía activa y las tensiones sociales persistían. La república estaba completamente desbordada. En enero de 1874, el general Pavía dio un golpe de estado, entrando en el Congreso y disolviendo las Cortes. Con esto, la república quedó prácticamente liquidada. Se instauró entonces un régimen encabezado por el general Serrano, una especie de dictadura republicana conservadora, que intentó mantener el orden, pero que ya no tenía una base política sólida. En paralelo, se estaba preparando el regreso de la monarquía. Antonio Cánovas del Castillo diseñó un nuevo sistema político basado en la figura de Alfonso XII, el hijo de Isabel II. Este proyecto quedó reflejado en el Manifiesto de Sanjurj, donde se defendía una monarquía constitucional, moderada y estable como solución a los problemas del país. Finalmente, en diciembre de 1874, el general Martínez Campos protagonizó un pronunciamiento en Sagunto que proclamó a Alfonso XII como rey. Serrano no ofreció resistencia y así comenzó la restauración borbónica. Con ello terminaba el sexenio democrático. Aunque fue un periodo breve y aparentemente fallido, su importancia histórica es enorme. Introdujo el sufragio universal masculino, amplió derechos y libertades y abrió debates políticos fundamentales sobre la forma de Estado, la democracia y la participación ciudadana. Fue en muchos sentidos un laboratorio político, un intento de modernizar España y adaptarla a los modelos democráticos europeos.
pero también fue un periodo marcado por la falta de consenso, la fragmentación política y la presión de conflictos internos y externos. El sexenio democrático nos muestra una España en busca de sí misma, intentando encontrar un equilibrio entre la tradición y la modernidad, entre el orden y la libertad. Un periodo caótico, pero también lleno de ideas, proyectos y aspiraciones que seguirían influyendo en la historia del país durante décadas. Y hasta aquí llega el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Dale like, suscribiros y nos vemos en el siguiente. Chao.